¿Alguien de ustedes ha trabajado? Sí, doctor. Ok. Entonces, otro aspecto de la psicobiografía va a ser la historia de su vida laboral. ¿A qué edad empezaron a trabajar? ¿Por qué empezaron a trabajar? ¿Cómo les fue en el trabajo con sus compañeros y sus jefes en el trabajo? Si durante su época o si siguen trabajando laboral ha habido ascensos o no ha habido ascensos, si los han despedido, por qué los despidieron, y que me hagan una descripción, pero hagan de cuenta que es un cuento, es una autobiografía con estos puntos que les he estado mencionando. Y después viene el área de la sexualidad, que déjenme comentarles que yo descubrí cuando acabé la residencia de psiquiatría que prácticamente no tenía conocimientos acerca de la sexualidad humana. En la carrera y en la escuela vemos anatomía, vemos neurofisiología, nos dan una embarrada de psicología, pero no nos enseñan lo que es la sexualidad humana. Y muchas veces, como médicos, no tenemos esta información, pero sí tenemos una escala de valores acerca de la sexualidad. Entonces, hay que estar muy conscientes de lo que es nuestra propia sexualidad para no hacer proyecciones ni emitir juicios respecto a la sexualidad de otros. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Hace mucho tiempo hubo una niña de 14 años en Baja California que era gobernada por panistas. La violaron y de esa violación resultó un embarazo. Y resulta que por ley ella podía abortar, pero en ningún hospital quisieron practicarle el aborto y fueron retrasando el procedimiento porque el aborto es un pecado. ¿Sí? Y la presionaron por vías legales, este gobierno de estructura panista, ¿sí? Y la niña tuvo que tener al bebé con todo el riesgo que implicaba para su vida y para su salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, yo nunca he practicado ni practicaría un aborto de un hijo mío, pero son mis valores, ¿sí? Y hay una cantidad impresionante de mujeres que en muchos estados del país todavía se mueren por un aborto mal practicado. Y como médico, ante todo, yo tengo que ver por la cuestión de la vida, ¿ok? Hay otros casos, por ejemplo, en Guanajuato, que es otro gobierno panista, en que hay por lo menos 5 mujeres que tuvieron un aborto espontáneo y que se dio aviso por parte de los médicos y las acusaron de homicidio culposo por haber matado a su producto. Entonces son situaciones que incluso a veces algunos médicos refuerzan este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué necesito que ustedes exploren y valoren acerca de su sexualidad? Uno, sería más o menos a qué edad ustedes fueron conscientes de su identidad de género, de género, identidad de sexo, perdón, sería identidad sexual. Esto normalmente se establece a los 3 años de identidad sexual. Es cuando yo sé que soy niño
y que me gusta ser niño, que mi estado de ánimo, mi personalidad está conforme con esta identidad sexual. Cuando no se establece esta identidad sexual, se puede originar algo que se llama disforia, ¿sí? Y que en la vida adulta se manifiesta con los transexuales, que ya no se considera una patología psiquiátrica. Y son niños que, por ejemplo, dicen, es que se equivocaron de cuerpo, yo no soy niño, soy niña, o al revés, yo no soy niña y soy niño. ¿Y qué pasa con estos problemas de identidad sexual y de transexualidad que generan mucho sufrimiento psíquico y que son una población de riesgo en cuanto al suicidio? Entonces, quiero que ustedes me narren de cómo se descubren en su identidad sexual, en cuanto a su orientación sexual, también la orientación más o menos a los 6 años. Yo sé que me gustan las niñas o yo sé que me gustan los niños. Y que la orientación, ¿por qué es eso, chicos? La homosexualidad o la heterosexualidad o la bisexualidad es algo que yo no prefiero, es mi orientación, no es como la comida, que hoy prefiero comer bistec o prefiero comer enchiladas. Un homosexual o una homosexual no puede decir, yo prefiero que hoy me gusten los hombres y que mañana las mujeres. ¿Ok? Que me narren esto, que me narren acerca de su primera relación de pareja, cuánto tiempo duró, ¿sí? ¿Por qué tronaron o los tronaron o fueron ustedes? En promedio, ¿cuántas relaciones de pareja han tenido? ¿Quién normalmente termina la relación? ¿Sí? Si están casados, ¿cómo fue esta situación del matrimonio? El inicio de su vida sexual y cómo es su vida sexual. Que la vida sexual no necesariamente se da únicamente en pareja. Normalmente en México, las mujeres inician su vida sexual a los 14 años y los hombres a los 16 años. Y el lugar en donde normalmente inician la vida sexual es en la casa del novio. Ok, entonces, esto es lo que sería una psicobiografía. Y quiero que ustedes les añadan 3 cosas a la psicobiografía. Van a hacer una autodescripción de su persona. ¿Cómo se ven ustedes? No físicamente, sino psicológicamente y como persona completa. No quiero que se describan, porque alguna vez un compañero en un curso anterior me puso, mido 1.80, peso 120, tengo ojos azules. No, necesito una descripción de cómo son ustedes, cómo se ven, y me la van a anotar. Después van a pedirle a alguien de su familia, papá, mamá o hermanos, que les den una descripción de cómo los perciben ellos a ustedes. Y la última descripción que necesito que me pongan, se la van a pedir a su pareja o a su mejor amigo
o amiga. ¿Listo? Entonces, esta sería la psicobiografía. Créanme que va a ser un proceso que puede ser fuerte, porque es probable que descubran muchas cosas de las que no se habían percatado. Entonces, el ensayo de 3 cuartillas, su psicobiografía, y les voy a mandar un documento, una presentación de cómo se hace un genograma, para que me hagan un genograma de su familia. Y eso sería la evaluación del primer parcial. Ahorita les doy la fecha del examen, permítame tantito. Es el 12 de mayo. Tengo hasta el 14, entonces la fecha límite sería el 13 de mayo. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones, aclaraciones? Doctor, ¿y el trabajo? Ay, Sí. ¿El trabajo se lo deberíamos enviar por WhatsApp o o a Por su correo? correo. Ahorita les mando el correo. Les estoy mandando al grupo la presentación del genograma. ¿Ya la vieron? Sí, ya la vemos, doctor. Ok, Sí, doctor. entonces, Sí, doctor. y me voy a tomar la libertad, chicos, si yo encuentro alguna situación que yo considere que necesita alguna intervención, se los voy a hacer saber individualmente. ¿Ok? Y les voy a pedir que estos trabajos, sobre todo psicobiografía y genograma, los guarden y los revisen en unos 2 o 3 años. ¿Ok? Doctor, perdón, una pregunta. ¿El Sí. ensayo de 3 cuartillas va a ser del video de La ilusión del yo? Ilusión del yo, sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces eso sería la primera evaluación. Vamos a continuar con la historia clínica. Después viene algo que se llama examen mental, que es lo que nos da el sustento en la historia clínica para establecer, junto con el padecimiento actual, el diagnóstico de un paciente. En la examen mental voy a anotar primero una descripción general del paciente. Se trata de paciente femenino, de edad aparente igual a la referida cronológica, sin alteraciones en su marcha, que viste ropas de su propiedad en adecuadas condiciones de higiene y alineo, con actitud abierta a la entrevista, en posición libremente escogida, que hace contacto visual o no lo hace. Un paciente, por ejemplo, con alucinaciones visuales, generalmente tiene la mirada fija en un punto ajeno a nuestra persona, porque probablemente está viendo algo. Alguien que tiene alucinaciones auditivas generalmente tiene algo que se llama soliloquios, es decir, habla solo.
pero no es hablar solo como el que normalmente nosotros podemos tener, como cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie derecho, que podemos decir muchas groserías. Los solilocos tienen la cualidad de que parece que está teniendo un diálogo con alguien y yo lo puedo describir. La mejor forma de hacer un examen mental es describir al paciente. Cómo está su nivel de conciencia, si está alerta, si tiene somnolencia, si está dormido, si está en coma, si está estupuroso. La orientación en tiempo, lugar y persona. La última orientación que se pierde es la persona. Es difícil que un paciente esté desorientado en persona. Y para esto les preguntamos, ¿sabe usted la fecha del día de hoy? ¿En dónde está usted? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué edad tiene? ¿Sí? Si su atención está centrada en nosotros o está distraído, si es capaz de concentrarse. Y todo esto, chicos, yo al mismo tiempo estoy evaluando cómo está su pensamiento. ¿Cómo puedo evaluar el pensamiento si todavía no aprendo a leer la mente? ¿Cómo se les ocurre? Chicos, chicas. ¿Con el lenguaje corporal? Una es con el lenguaje corporal, pero más específicamente. Con la manera en la cual nos desenvolvemos en nuestro entorno. También, pero más específicamente es a través del lenguaje verbal o el lenguaje escrito, que es una expresión del pensamiento. Y para esto, ¿quién me puede decir qué es pensamiento? Ok, pensamientos son ideas estructuradas. Entonces, puedo poner, así haciendo la descripción, paciente que se comunica mediante lenguaje verbal emitido de forma voluntaria, en volumen medio, alto, bajo. Si es coherente. La coherencia, chicos, tiene que ver con la capacidad de estructurar una frase. No tiene que ver con que si es real o no es real. Si yo puedo estructurar una frase, como el día de hoy estuve muy cansado desde la mañana y no salí a correr, es un lenguaje coherente. Los pacientes esquizofrénicos a veces tienen la incapacidad de tener un lenguaje correcto e coherente y tienen algo que se llama ensalada de palabras. Casa, perro, ayer fue, noche, pasado, y no es coherente. Después puedo poner si su lenguaje es congruente, y la congruencia tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, me refiere el paciente, es que hay marcianos que me espían todo el día y toda la noche y por eso traigo un casco de aluminio. Es un lenguaje incongruente que es el reflejo de un pensamiento incongruente. O, como decían sus compañeros, yo puedo ver en algo que se llama lenguaje analógico o lenguaje psicocorporal que el paciente está llorando y él me dice, no estoy triste. Entonces, su lenguaje es incongruente con su estado de ánimo y aparte yo le veo la facies, tiene una facies triste. ¿Sí? Dentro del pensamiento, al mismo tiempo que estoy evaluando el curso del lenguaje, el lenguaje tiene un inicio, sigue una congruencia, sigue una meta que es el objetivo de comunicar algo.
Entonces puedo decir, el lenguaje es coherente, congruente, sigue una directriz y llega a meta. Entonces el curso del pensamiento no tiene alteraciones. En casos de crisis de ausencia, por ejemplo, o en bloqueos mentales que se dan en los esquizofrénicos, el curso se corta. En las crisis de ausencia, porque hay una crisis epiléptica y hay una alteración en el estado de conciencia. Y los esquizofrénicos pueden tener algo que se llama bloqueos del pensamiento, que se detiene por unos momentos y después continúa, retoma el curso donde lo dejó. Dentro del contenido del pensamiento, tenemos que valorar las ideas obsesivas. ¿Qué es una idea obsesiva? La más frecuente es una idea de contaminación. Es una idea que yo reconozco como absurda, es intrusiva, o sea, se entra en el pensamiento sin que yo quiera tenerlo. Se apodera de mi pensamiento y genera ansiedad. O les puede haber pasado que salen de la casa, chin, apagué la estufa, desconecté la plancha, cerré la puerta. Ustedes no quieren pensar en eso, no pueden evitar pensarlo y les genera ansiedad. Esa es una idea obsesiva. Una idea delirante es una idea falsa que solamente tiene el individuo, a menos que sea una psicosis compartida en que otra persona cree la misma idea delirante. Esta es una idea falsa que no se reduce a la lógica ni a la razón, que por ejemplo pudiera ser esta idea de que los extraterrestres, específicamente los marcianos, me están persiguiendo y me enseñan el video del helicóptero en Marte y que no hay vida en Marte, y a pesar de esa evidencia, yo mantengo mi idea delirante. Tengo que explorar ideas sobrevaloradas. Una idea sobrevalorada, por ejemplo, es la de los testículos de Jehová. Y digo testículos porque la palabra de testigo viene de testículos. Porque los judíos, cuando querían demostrar que estaban diciendo la verdad, se tocaban los testículos y eso hacía comprobar que lo que estaban diciendo era realidad. ¿Qué es lo que hace un testigo? Entonces, los testigos de Jehová tienen una idea sobrevalorada religiosa, que es no pueden recibir transfusiones de sangre porque se contaminan y se condenan a no entrar al cielo. ¿Sí? Sí hay ideas de muerte, sí hay ideas suicidas, sí es rumiación suicida. Una rumiación suicida es cuando esta idea de suicidarme da vueltas y vueltas y vueltas. Es como un rumiante cuando come, que pasa la comida a los estómagos, la regresan para poderla digerir. Entonces, una rumiación suicida es que constantemente estoy pensando en inyectarme cloruro de potasio, en insulina, y así me va a dar un infarto diastólico, o voy a caer en hipoglicemia, no voy a sufrir y ya no voy a estar sufriendo lo que sufro. ¿Sí? Vamos a explorar la memoria a grandes rasgos. Es memoria inmediata, que es de segundos. Les dicen 3 palabras: perro, casa y árbol. ¿Me las puede repetir, por favor? Y se las repiten y ahí están valorando la memoria inmediata. Al final de la entrevista les vuelven a preguntar, ¿me puede decir las palabras que le pedí que se aprendiera? Y ahí valoran memoria inmediata. Una memoria a largo plazo, le pueden preguntar quién es el presidente de México, antes de él quién estuvo, antes de ese que estuvo, y le preguntan 5 presidentes. O si de repente es alguien que no tiene una instrucción
académica adecuada o es muy pobre. Le pueden preguntar, por ejemplo, sobre los porteros del fútbol, que es la posición que a veces menos cambia en los equipos. Les pueden preguntar los porteros de 5 equipos diferentes. Si es si es un paciente de la tercera edad en la que yo estoy sospechando demencia y hay familiares, le puedo preguntar al paciente los nombres de sus hijos, qué comió ayer, qué cenó antier, y corroborar esta información con el familiar. ¿Sí? Luego preguntamos acerca de la percepción. Escucha voces, ve cosas, siente cosas, huele cosas, sabores que solo usted sienta. Si son pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos crónicos, y que ya se saben las preguntas, que por cierto, no necesariamente un paciente esquizofrénico es tonto. Hay pacientes esquizofrénicos muy inteligentes. Y si ustedes les preguntan, ¿escucha voces?, lo más seguro es que les va a decir que no. Entonces, y eso no justificaría, por ejemplo, un internamiento. Entonces, ustedes pueden estar preguntando alguna otra cosa y de repente le pueden decir, oiga, sobre todo si ven que tienen soliloquio o está moviendo los labios, oiga, las voces que escucha son de hombre o de mujer. Entonces, como los sorprenden, normalmente les pueden decir, no, es que son de mujer y me están regañando. ¿Sí? Eso sería explorar la percepción, lo sensorial. Su afectividad, les preguntamos cómo se sienten, si están tristes, si están enojados, si están contentos, y si estado de ánimo que refieren concuerda con su facies. ¿Cómo están sus movimientos musculares? Si está hipoactivo, si tiene una actividad física adecuada, si tiene una hiperactividad, ¿sí? ¿Cómo ha estado su sueño? La conducta sexual, yo les sugiero que en una entrevista inicial no lo pregunten. Eso se posterga. Acerca de su conducta alimenticia, sobre todo si nosotros vemos en la facies, que por cierto ya cada vez es más frecuente la anorexia en hombres, sobre todo de nivel secundaria, prepa, ya también hay anorexia en hombres. A las mujeres con anorexia, por ejemplo, en España les dicen niñas paleta, porque son muy delgadas y contrastan con el tamaño de la cabeza. En bulimia podemos, al momento, por ejemplo, de darles la mano, puede haber callosidades en las manos cuando por el hecho de estarse provocando el vómito. Cómo están sus dientes, que también se ven afectados. ¿Sí? Y a grandes rasgos, esto es lo que es un examen mental. Vamos a ir aumentando la información en cada patología que nosotros vayamos viendo, cuáles son las alteraciones que podemos presentar en el examen mental. Estos son los manuales diagnósticos. El DSM-5, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, y el C11. A mí el DSM-5 en lo personal no me gusta, el C11 sí me gusta. Y para fines estrictamente psiquiátricos, sí es necesario utilizarlos. ¿Sí? Y esto sería en cuanto a la primera clase, historia clínica, evaluación clínica, psicobiografía. No sé si haya dudas o preguntas al respecto. ¿Algún comentario? No, doctor. Ok. Sí, por el momento no, doctor. Ok. Oh, claro, Bueno. doctor, gracias. Ok, cualquier cosa, aquí estamos.
El viernes van a tener clases con la doctora Nieves, ¿sí? Que es mi adjunta. La clase sería de 1 a 2 y vamos a empezar a ver lo que es depresión. ¿Ok? Entonces ya tienen la doctor. fecha del examen, ya tienen los puntos que voy a evaluar y por favor les encargo. Y cualquier situación, yo les agradezco que me tengan la confianza. Ya alguien me comentó una situación excepcional que está viviendo. Y por favor, yo soy muy flexible. Pero dicen que al que no habla, Dios no lo oye. ¿Sí? Entonces, si hay alguna situación personal, de salud, familiar, que le esté complicando algo acerca de la escuela, por favor, háganmelo saber y yo lo puedo tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, Sí, por el doctor. viernes, Sí, por doctor. aquí andamos. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Gracias, Gracias, doctor. igualmente. Igualmente.